Estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Les agradezco su presencia esta mañana en esta transmisión. La irrupción del teletrabajo no implica solo una nueva forma de trabajar a distancia, sino que también conlleva el desarrollo de una nueva cultura de trabajo, en el contexto de un nuevo marco legal. Estos definirán los necesarios límites y serán los gatilladores de acuerdos para generar lugares de trabajo basados en el respeto, promoviendo relaciones laborales sanas y libres de situaciones de acoso. Tendremos la oportunidad de revisar este y otros temas junto a nuestro destacado invitado. Esta mañana tenemos el privilegio de contar con la presencia de Francisca Yuneman, presidente y cofundadora de Fundación Chile Mujeres, y José Ignacio Montero, socio del Centro de Prevención, Asesoría y Resolución CEPAR. Sus presentaciones tomarán unos 30 minutos, luego tendremos otros 30 minutos para revisar sus preguntas. Antes de darle la palabra, quisiera hacer algunas recomendaciones para tener una mejor experiencia. Hemos silenciado sus micrófonos para no saturar el audio. Por favor, mantengámoslo en silencio. Mientras transcurre la presentación, recomendamos elegir la opción Vista del hablante. Nuestra comunicación será siempre a través del chat de Zoom. Los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios en el chat del encuentro. A continuación, dejo con ustedes a José Ignacio Montero. José Ignacio. Sí, muchas gracias, Francis. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Recordarles la sugerencia de Francisco de silenciar los micrófonos para no vivir situaciones un poco embarazosas. Bueno, lo primero es que hoy día estamos acá para hablar de teletrabajo y el título no es casual. Lo que no estamos viendo apunta a que podamos conversar sobre aquellas situaciones derivadas del teletrabajo que muchas veces no están en la primera línea o que no están en los primeros titulares, pero que sí implican situaciones negativas que eventualmente pueden ir menoscabando las relaciones laborales. Pero antes de entrar al teletrabajo, déjenme dar un par de pasos hacia atrás. Antes de que comenzara la pandemia y que estallara esta pandemia, las relaciones laborales en Chile estaban viviendo, si no uno de los momentos más desafiantes de este siglo. Había una serie de elementos que hacían que hoy día las relaciones laborales en Chile adquirieran una importancia y una relevancia gigantesca. Y esto venía dado por algunos elementos que me gustaría mencionárselos brevemente. En primer lugar, tenemos un mayor empoderamiento ciudadano, ¿cierto? Para nadie es novedad que en los últimos años la cantidad de causas por las cuales la ciudadanía se ha manifestado han sido enormes, ambientales, políticas, sociales. Y toda esa gente que se manifestaba en la calle también tenía un lugar de trabajo y también tenía una calidad de trabajador. Por lo tanto, el rol de ciudadano y trabajador se llevó a la empresa, lo cual implicó que las instituciones y las organizaciones tuviesen que adaptarse a este nuevo perfil de trabajador mucho más empoderado y consciente de las demandas ciudadanas, sociales, etc. En segundo lugar, comenzó un sistemático cuestionamiento a las instituciones y en particular a la autoridad. Para nadie es secreto tampoco que las distintas autoridades políticas, religiosas, empresariales, económicas, fueron sistemáticamente cuestionadas por las decisiones y por el ejercicio de su potestad. Por lo tanto, eso a las instituciones también las llevaba a una disyuntiva difícil, en donde antes los roles directivos, de gerencia y también los de jefatura, por el solo hecho de ostentar una situación de poder, hacía que esa decisión estuviera validada per se. Bueno, hoy día el hecho de detentar una situación y una posición de poder únicamente genera sospecha, lo cual hace que el ejercicio de la potestad de mando sea muchísimo más complicado. Y en tercer lugar, tenemos la irrupción de la cultura millennial, en donde hoy día representan cerca de un tercio de la fuerza laboral del país, todos los trabajadores menores de 35 años.
Y esta cultura millennial lleva asociado códigos distintos que muchas instituciones no los tenían incorporados. Desde la proximidad al trabajo, cuál es el camiseteo que tienen con las empresas, en donde el plantearse nuevos desafíos y estar en constante movimiento es parte del ADN de esta cultura y que muchas de las instituciones en Chile no lo tenían. Entonces, en ese contexto es que en ese contexto se incorpora y arremete el coronavirus, entendiendo que, dado estos nuevos tiempos, una de las consecuencias principales fueron el aumento violento de situaciones de acoso sexual y laboral, o de denuncias de situaciones de acoso sexual y laboral al interior de las empresas. El año 2019 subió un 17% las de acoso laboral y un 31% de acoso sexual, según datos de la ADT. Datos que, por lo demás, no reflejan la realidad, porque muchas de esas denuncias, como sabrán, no llegan a la dirección. Y en este contexto es que irrumpe el COVID, el cual hace que el teletrabajo pase de ser una alternativa más bien minoritaria a una necesidad y una obligación en muchísimas organizaciones. Después la Francisca va a profundizar más respecto de las cifras y de los números del teletrabajo. Pero solamente como adelanto, saber que eran muy pocas las empresas que en Chile antes implementaban teletrabajo, y hoy día, según una encuesta de ICARE y la Asociación Chilena de Seguridad, el 95% lo ha implementado, ya sea total o parcial. Y de las empresas socias de ICARE, el 98%. O sea, hoy día todos tuvieron que subirse a este carro. Pero ¿cuál es el problema que nace? El problema es que el teletrabajo es mucho más que desenchufar el computador de la oficina, enchufarlo en la casa y seguir trabajando. El teletrabajo supone un cambio de paradigma respecto de la proximidad en cómo las jefaturas van a acercarse a el resto de sus equipos. Y si es que ese cambio de paradigma no se realiza, comienzan a generarse situaciones muy delicadas y muy delgadas, porque al producirse un aterrizaje forzoso del teletrabajo en las distintas instituciones, una de las consecuencias fue una excesiva sobrefiscalización de parte de la jefatura. Y esta sobrefiscalización de la jefatura comenzó a generar estrés y comenzó a generar sobrepresión en los trabajadores. Y eso, más que una hipótesis, comienza ya a sentarse. La semana pasada salió un estudio de la plataforma trabajando.com, cual dice que el 72% de los colaboradores se ha sentido más estresado producto del teletrabajo. O sea, hoy día nuestra gente y la gente de los equipos está mucho más estresada. Pero además de eso, si ustedes se fijan, la cuarta razón más importante y con mayor prevalencia sobre el motivo para estar estresado es que sienten más presión de parte de su jefatura. Es decir, hoy día los jefes están mucho más encima que antes. ¿Y qué significa estar más encima que antes? Estar más encima que antes es estar en un sobreejercicio de la potestad fiscalizadora, el cual en la literatura y comparada se llama micromanagement, que es un ejercicio abusivo de la potestad. Y es ahí, y es en ese contexto, en donde la sobreconexión comienza a transformarse en hostigamiento. Porque las jefaturas comienzan a requerir a sus distintos equipos de trabajadores y trabajadoras que estén permanentemente conectados. Y es en ese escenario en donde sistemáticamente las y los trabajadores comienzan a experimentar situaciones negativas que pueden derivar en hostigamiento. Ahora, para evitar estas... ya está vigente, y lo que hace, o una de las cosas que hace, pues la Francisca va a hablarlo más en profundidad, es que regula expresamente la desconexión de los trabajadores, ¿ya? Sin importar si es que tienen o no tienen jornada, porque muchas veces existía como el mito de que si es que uno estaba exento de jornada, podía trabajar las 24 horas, y eso no es así. Por lo tanto, esta ley, ¿qué es lo que te dice? Te dice, mira, hay 12 horas en el día en donde tú no estás obligado a responder a tu empleador, ¿ya? E incluso
durante los periodos más largos, vacaciones, días libres, feriados prolongados, ni siquiera te pueden enviar instrucciones a ti, ¿ya? Entonces, es muy importante que entendamos que hoy día, con el celular, uno no puede estar todo el tiempo requiriendo al trabajador. Y en segundo lugar, tenemos el correcto ejercicio de la potestad de mando, y es el cómo ser jefes en la era del Zoom, o ser jefes durante una pandemia. Y esto presenta un desafío súper grande, porque al final el límite entre la supervisión remota y el hostigamiento virtual es muy delgado, ¿ya? Es muy delgado en el sobre fiscalizar y ya derechamente comenzar a hostigar a los trabajadores. ¿Y cuál es el límite exacto donde se genera el cambio? Bueno, por una parte hay un abuso de la facultad fiscalizadora, en donde los jefes creen que por el hecho de que sus equipos están en la casa, ¿ya?, están sacando la vuelta, están viendo el matinal o no están produciendo. Y eso es muy nocivo, porque finalmente lo que hace es tener en estado de alarma permanente al jefe por el hecho de creer que si es que sus equipos no le mandan un correo electrónico cada 15 minutos, quiere decir que están casi que, no sé, estafando a la empresa por no estar rindiendo como a ellos les esperaría. Y en eso es importante algunas recomendaciones para entender al final que esto es una situación excepcional. Por lo tanto, lo primero es a nivel de equipo generar empatía, ¿ya? Pero la generación de empatía acá no viene dado por una especie como de valor moral en donde uno está como pontificando sobre la empatía, sino que es algo muy concreto. Si es que acá no hay empatía, va a haber una frustración constante de parte de las jefaturas hacia sus equipos, porque los equipos no van a estar produciendo como la jefatura le esperaría, y de parte de los equipos hacia su jefatura, porque se van a sentir frustrados al no ser capaces de cumplir la jefatura les gustaría. Hoy día no estamos en una situación normal, hoy día no hay redes, hoy día los niños están en la casa, hoy día hemos visto muchísimos reportajes que dan cuenta de lo difícil que es ejercer el teletrabajo, por lo tanto tiene que haber un grado de empatía. En segundo lugar, fiscalizar objetivos y no tareas. Hoy día hay que entender que más que el verse que el trabajador está tecleando y cuando está tecleando, veamos qué es lo que teclea y veamos qué es lo que me entrega, ¿ya? Y ese es un cambio de paradigma importante porque ya salimos de la lógica en donde el jefe estaba detrás del módulo mirando si es que ese trabajador estaba o trabajadora estaba o no estaba realizando sus funciones. Y acá lo importante es qué es lo que me va a entregar y cuáles son los objetivos. En tercer lugar, tener instancias formales de reunión. Desmitificar eso que por el hecho de tener el teléfono todo el tiempo a uno lo pueden llamar. Eso no es así, y es mucho mejor si es que uno tiene instancias formales de reunión. Y en cuarto lugar, generar una política de trabajo remoto, ¿ya? Una política que idealmente debería estar en el reglamento interno para poder sancionar cuando no se incumple alguna de sus manifestaciones. Si es que esto no se regula de buena forma, comenzamos a generar situaciones de acoso laboral. ¿Y qué es hoy día el acoso laboral? Si bien en el Código del Trabajo el año 2012 fue cuando se incorporó la definición de acoso laboral con 3 requisitos muy definidos, que es que haya una agresión o hostigamiento reiterado realizado por un jefe o un compañero y que provocan un menoscabo o un perjuicio en la situación laboral. Estos requisitos han ido evolucionando y se han ido extendiendo cada vez más en razón de su interpretación. Y el hecho es muy sencillo. El año 2012 lo más probable es que dentro del catálogo de agresiones u hostigamiento no estaban muchas de las agresiones u hostigamientos que hoy día pueden ocurrir en un contexto de teletrabajo, porque en esa época estaba muchísimo menos desarrollado. Y también el hecho de que la agresión sea cometida por jefe o compañero implica que esta puede ser realizada en cualquier momento y por cualquier medio. ¿Y cuáles son? Como algunas manifestaciones de situaciones de acoso. Y acá hago la prevención de que el listado podría ser prácticamente infinito, ¿ya? Pero en este caso, y dado como el objetivo de la sesión, nos vamos a centrar en ejemplos más bien propios del contexto del teletrabajo. En primer lugar, se pueden generar situaciones de agresión o hostigamiento por discriminación, que consiste en un trato desigual frente a grupos de personas que son iguales, ¿ya? Ya sea que este trato desigual venga en razón de género, raza, edad y cualquier categoría protegida
de las que están en la ley, en el Código del Trabajo. Una manifestación importante de discriminación, por ejemplo, a propósito del teletrabajo, es aquella en razón de la edad y en particular de los conocimientos tecnológicos. Puede ocurrir que a propósito del teletrabajo, el aumento en los conocimientos tecnológicos tenga que ser mucho mayor para conectarse a Zoom, para compartir pantalla, para que a uno no se le desconecte el micrófono y no salga la guagua llorando atrás, por muchas cosas. Y podría ser que alguna institución diga, mira, ¿saben qué? A Juanito mejor no lo incluyamos en esta conversación porque no sabe ocupar el Zoom. Entonces, si es que no sabe ocupar el Zoom, en verdad puede terminar siendo un cacho. Bueno, eso es una manifestación expresa de discriminación y no se puede hacer porque la medida que sea reiterada constituye una situación de acoso. Luego, tenemos el acoso personal, en donde más que una agresión, un hostigamiento dirigido a un grupo o una categoría, va dirigido contra una persona en específico. Y acá, un ejemplo concreto. A propósito de la desconexión, ¿ya? Si es que una jefatura permanentemente, ¿ya?, envía requerimientos, llama por teléfono, envía WhatsApp al trabajador cuando está en su casa, aun cuando sean muy buenos términos, puede constituir y puede configurarse una situación de acoso personal, porque ahí ¿qué es lo que está haciendo? Le está agrediendo a través del envío persistente de instrucciones fuera de horario. Luego tenemos el acoso físico, que uno podría pensar que es el único que no puede darse en un contexto de teletrabajo porque no hay proximidad física, y lo que es el acoso físico es una agresión a la integridad corporal. Pero ojo, es una agresión o una amenaza de agresión. Por lo tanto, si es que uno tiene una reunión por alguna plataforma, Google Meet, Zoom, cualquiera de estas, y a uno le gritan, por ejemplo, por el Zoom, uno eventualmente, si es que estos gritos son reiterados, puede configurar una situación de acoso físico. Ciberacoso es el medio, ¿cierto? Más que una categoría en sí misma, es el medio en el cual se comete la situación de hostigamiento. Y acá, ojo con los grupos de WhatsApp, ¿ya? Ojo con el aislamiento selectivo en grupos de WhatsApp laborales, en donde únicamente incorporo a mis amigos a los grupos de WhatsApp y dejo algunos afuera. Cuando ese grupo se configura en razón de un objetivo laboral y dejo a alguien afuera, ahí también hay una situación de ciberacoso que se manifiesta a través del grupo. Y por último, el abuso de poder y la venganza. El abuso de poder es el ejercicio ilegítimo de una facultad legítima. Es decir, por ejemplo, yo como jefatura, ¿ya?, puedo enviarle instrucciones dentro de las 12 horas de desconexión, una que otra vez a algún trabajador, porque la prohibición está en exigir respuesta dentro de esas 12 horas. Pero ojo, si es que yo sistemáticamente le mando instrucciones y le mando un correo electrónico y le mando un WhatsApp y le digo para mañana, ese trabajador, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar hostigándose y va a terminar haciendo lo que se llama burnout, que se va a quemar, va a explotar. Y acá el empleador podría decir, ojo, yo ejercí legítimamente, sí, pero ejerció legítimamente una facultad de forma abusiva, uso de poder. Y la venganza es cuando ello ocurre en razón de una represalia. Por último, dejarlos con 3 recomendaciones finales. Primero, cuando una organización, una institución, una empresa recibe una denuncia por acoso laboral o acoso sexual, tiene que reaccionar rápido. Hoy día da lo mismo si es que estamos en un modo teletemático, ¿ya? Da lo mismo si es que no están trabajando los trabajadores, o sea, no están trabajando presencialmente. Si ustedes reciben una denuncia, tienen que iniciar el procedimiento de investigación a distancia, ¿ya? Y lo primero es aplicar las medidas de resguardo, que en el caso de una situación de teletrabajo puede ser la provisión de instancias virtuales, de reuniones virtuales, si es que eso no se puede, la provisión de reuniones bilaterales, el cambio de función. Lo segundo es entender que las consecuencias de una situación de acoso van mucho más allá de un conflicto entre 2 personas, ¿ya? Eso no es así. Uno de los principales dañados, y me atrevería a decir el más dañado en una situación de acoso sexual y laboral, además de las partes, es la organización, ¿ya? Porque esto representa un riesgo organizacional, un riesgo corporativo, ya sea por el impacto comunicacional, que hay muchos casos en donde hemos visto cómo empresas y organizaciones se les ha roto su imagen a propósito de esto, daño organizacional en productividad y clima interno e instancias judiciales y administrativas por denuncia. Y lo último es la prevención como deber de respuesta de la empresa, es decir, en cómo nos adelantamos y aseguramos un estándar de debida diligencia antes de que esto explote. ¿Y cómo? Con capacitación y actualizando protocolos, sobre todo en el contexto del teletrabajo. Eso. Ahora
vamos a dejar a Francisca, quien va a seguir profundizando respecto del teletrabajo. Francisca. Hola a todos, soy Ignacio. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a ICARE por esta invitación. Para hablar sobre teletrabajo, Ignacio nos expuso los riesgos en una situación que es bastante excepcional. El teletrabajo ahora lo estamos desarrollando en condiciones donde los niños no están yendo al colegio, donde estamos siendo padres, estamos siendo profesores, estamos siendo, incluso nuestras libertades están restringidas, o sea, ni siquiera podemos salir, muchos de nosotros, de sus hogares. Por lo tanto, tenemos que ver cómo conversa lo que estamos viviendo ahora con una cultura de teletrabajo que trascienda esta situación crítica actual. Y no puedo pasar la presentación, no sé por qué, espérenme. Ahí sí. A mí me impresiona que este 20 de mayo del 2020 estemos hablando con este nivel de detalle del teletrabajo. O sea, ya estamos haciendo un foco, nos estamos focalizando, ¿cierto?, en situaciones de acoso que pueden suceder. Ahora también vamos a hablar de la cantidad de posibilidades de acuerdo que la nueva ley de trabajo a distancia nos da, cómo generamos un marco de respeto. O sea, ya no solamente hablamos de la posibilidad de teletrabajo, sino de cómo teletrabajar. Y esto, si uno pensaba en hace solo 2 meses en teletrabajo, a mí la única palabra que se me venía a la cabeza era inercia. Estábamos en una inercia cultural donde apenas un 1% de las personas podía teletrabajar, donde, a pesar de que el 80% de las personas quería trabajar, donde perdón, que estaba con un problema para pasar las imágenes, donde tan solo un 1% de las personas en Chile, hace 2 meses, un 1% de las personas en Chile teletrabajaban, y un 40% y un 80% quería trabajar. 2 meses después, un 40% de las personas dice en este momento estar teletrabajando, y esas 80.000 personas, que calculé que serían el 1%, pasaron de un día para otro a ser 3 millones de personas que estaban en teletrabajo. Y ese pequeño puñado de empresas que se habían atrevido a implementar el teletrabajo, que habían dado un voto de confianza a las personas, de decir, ok, yo confío que usted, trabajando desde su casa, va a cumplir sus metas, y que efectivamente lo estaban haciendo, porque las empresas que se estaban haciendo de trabajo estaban teniendo una productividad muy buena. De un día para otro, ese pequeño puñado pasó a ser un 95% de empresas en Chile que implementaron teletrabajo, y en las de ICARE un 98%. Por lo tanto, el COVID-19 produjo... ¿Sí? No estamos viendo la presentación, solo la primera lámina. Ah, ya. Te voy a poner de nuevo, ¿ya? ¿Ahí sí o no? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, en la lámina anterior estábamos hablando, ¿cierto?, cómo se produjo, el COVID-19 produjo esta ruptura total con la inercia cultural, en la cual estábamos inmersos. También teníamos una ley de trabajo a distancia que está en el Congreso, que no se había aprobado y que se logró aprobar, que en abril de este año ya se logró aprobar. Y esto queremos que se quede, a pesar de las situaciones de estrés en que estamos en este momento, a pesar de que estamos con los niños en la casa, a pesar de que tenemos nuestras libertades restringidas, sabemos que esto va a pasar, y sabemos que esto se debe quedar. Obviamente que no de una forma tan absoluta como está ahora, en que el teletrabajo tiene que ser implementado lo más que se pueda y de la forma más total que se pueda. Pero, ¿y por qué queremos que se quede? Queremos que se quede porque el teletrabajo en general es una herramienta en situaciones normales de entrada al mercado laboral formal y de no deserción del mercado laboral formal de personas que no quieren o no pueden estar todo el día fuera de su casa. También porque durante esta pandemia es una herramienta para que no se suspenda la relación laboral y tampoco se dé por terminado el contrato de trabajo, porque a través del teletrabajo obviamente va a poder seguir cumpliendo con sus funciones. También porque post pandemia va a ser una recuperación para las empresas y una recuperación de la productividad. El teletrabajo
es una herramienta que puede hacer que los costos de la empresa, de aquella empresa, no estoy pensando en las grandes corporaciones, estoy pensando en aquellas medianas, pequeñas, empresas que van a haber sobrevivido, que esperamos que sobrevivan en este momento, que realmente van a tener que reducir sus costos para poder salir adelante. El teletrabajo, en términos generales, no nace para reducir los costos de la empresa, pero si esta herramienta de alguna forma ayuda a esa pequeña empresa a salir adelante, bienvenido sea, porque aquellas personas que dicen que el teletrabajo es una herramienta precaria porque disminuye los costos de una organización, tenemos que saber que no hay mayor precariedad, que no tener trabajo, y lo que tenemos que lograr ahora es que esos trabajos se mantengan. Y además que la nueva ley de trabajo a distancia garantiza a todas las personas con teletrabajo, con contrato de teletrabajo, que eso es lo que tenemos lo que debe haber, por supuesto, todos los derechos individuales y colectivos de nuestro Código del Trabajo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque está aprobado, o sea, aquellas empresas que implementan medidas de adaptabilidad como el teletrabajo tienen un 70% de efecto positivo en la productividad, mayor compromiso de las personas, o sea, los efectos negativos realmente no se ven. Ahora, para que esta cultura se quede post pandemia, debemos generar una nueva cultura del teletrabajo en estos momentos difíciles. Es hoy, a pesar de los momentos difíciles, cuando tenemos que lograr una buena cultura del teletrabajo que logre trascender. ¿Y qué es la cultura? Hablamos mucho de cultura y la cultura es el conjunto de los modos de vida, de costumbres, de conocimiento y de desarrollo de una determinada época. Por lo tanto, el que estemos teletrabajando está impactando en el modo en que estamos viviendo, está impactando las costumbres que estamos desarrollando, los conocimientos que estamos teniendo, y finalmente, cómo nuestra época y nuestro país va evolucionando. Estos cambios en los modos de vida del teletrabajo han traído una mayor fusión entre la vida personal, familiar y profesional, y esa mayor fusión, una mayor difusión de los límites. Y también nos ha mostrado distintas necesidades y realidades de las personas que no estábamos viendo. O sea, la persona llegaba al trabajo y yo veía ahí a la persona trabajadora y punto. Ahora, cuando esa persona trabaja desde su casa, yo estoy comprendiendo que hay un hogar por detrás, que hay una familia por detrás y que hay diferentes esferas en la vida de esa persona, que finalmente son esferas indivisibles, porque la vida es indivisible. Y estas distintas necesidades y realidades que se nos han mostrado, nos ha llevado a una mayor conciencia de la necesidad de adaptarse a ellas. Y esta difusión de estos límites que ha traído, nos lleva a la necesidad de redefinirlos para generar esta cultura, y la mayor comprensión de las realidades y necesidades a la necesidad de generar acuerdos. Y yo acá me quiero centrar en cómo la nueva ley de trabajo a distancia aporta en este sentido. Con respecto a la redefinición de los límites, tenemos que, Ignacio ya habló sobre estos temas, debemos respetar los descansos, debemos respetar el derecho a desconexión y debemos respetar mucho lo que es la vida privada e inviolabilidad del hogar. Acá la ley lo deja claro, la Dirección del Trabajo también ha sido bien categórica en este sentido, de decir, se está teletrabajando, pero hay un hogar, hay una vida privada, hay una vida personal, y eso hay que respetarlo. Y acá hay un punto bien concreto que es con los medios de control. La nueva ley de trabajo a distancia, lo cual en las empresas sabemos que el 1 de julio ya van a tener que estar adaptadas. La ley está en vigencia, pero el 1 de julio van a tener que estar con su anexo y van a tener que estar adecuadas las empresas a la nueva ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Se refiere a los medios de control. La ley, ¿qué es lo que nos dice? La ley nos dice si es que la persona está con jornada, porque ahora con esta nueva ley se puede teletrabajar con jornada o exento de jornada laboral, en ese caso usted tiene que implementar un medio de control como empleador o como empleadora. Pero ese medio de control, la finalidad que tiene es controlar el cumplimiento horario, no es controlar a la persona misma. Por lo tanto, solamente aquellas empresas en que se va a estar teletrabajando y personas van a estar teletrabajando con jornada, van a tener que tener medio de control para ver, por un lado, si efectivamente, obviamente esa persona cumplió con sus horas de trabajo diario, y también para pagar horas extraordinarias si se le dio más trabajo que hizo que excediera las horas laborales. Acá, por ejemplo, hemos sabido
salió esto en el Mercurio, que acá en Estados Unidos efectivamente se están implementando ciertos software en los lugares de trabajo que son bastante invasivos. O sea, hay unos que sacan pantallazo al computador de la persona cada 10 minutos. Y ahí obviamente ya caemos en el tipo de acciones y categorías que Ignacio nos advirtió que debemos evitar que se produzcan. Y un aspecto que el que yo más quiero resaltar, que aporta la nueva ley de trabajo a distancia, es en las posibilidades de acuerdo. Son muchas las posibilidades que entrega la nueva ley de trabajo a distancia, y la invitación justamente de este Zoom es usen las posibilidades que la ley entrega para adaptarse a esta multiplicidad de realidades y necesidades que tan bien se han evidenciado durante este momento. En primer lugar, que se permite el trabajo a distancia para todo tipo de trabajo, no solamente para aquellos que se hacen por medios informáticos o de telecomunicaciones, que es el teletrabajo. Por lo tanto, se podría trabajar desde la casa a través de otro tipo de máquina, como una máquina de coser o una máquina que arregla algún tipo de herramienta, pero no solamente teletrabajo. Cualquier tipo de trabajo a distancia se puede hacer y queda regulado en nuestro nuevo marco legal. El trabajo a distancia o teletrabajo puede ser total o parcial. ¿Qué significa esto? Que puede ser parte desde la casa u otro lugar acordado, o bien puede ser también y parte en el lugar de trabajo, en la empresa, en la fábrica, en la oficina. ¿Se puede establecer un lugar determinado desde donde trabajar, alternativamente además de la empresa, o no? Y en ese sentido se puede decir, ¿sabe qué? Unos días usted está en la oficina y otro día usted no trabaja en la oficina, y eso usted ve dónde lo hace. A mí lo que me importa es que lo haga. Donde está, que hágalo donde usted está más, donde se sienta mejor, donde está más contento o donde está más contenta. A mí me da igual como empresa. A mí lo que me importa es que me responda. Y después también se puede acordar que el teletrabajo, trabajo a distancia, sea ciertas horas al día, es decir, presencial alguna hora al día, desde la casa u otro lugar otra hora al día, ciertos días a la semana, ciertas semanas al mes, meses del año, o periodos del año. Acá, por ejemplo, podríamos decir, ¿sabe que usted los meses de enero y febrero, que sus hijos no cuentan con el establecimiento escolar, en esos casos usted puede trabajar desde su casa, o bien para personas mayores que tienen más riesgo de enfermedad respiratoria en los meses de invierno, trabaje desde la casa. O, por ejemplo, aquellas personas con discapacidad, que algunos días de la semana se trasladen y otros no, que lo haga de la casa, porque efectivamente eso, su calidad de vida, lo va a impactar muy positivamente. Con o sin jornada. ¿Ya? Esto es lo que habíamos dicho. Se puede acordar que se teletrabaje o trabaje a distancia con una jornada ordinaria de 45 horas máximo semanal, o con una jornada especial de un máximo de 30 horas semanal, o también quedar excluido de jornada de trabajo. Es más, se puede acordar que cuando va al lugar de trabajo es con jornada, y los días o meses del año o días de la semana en que trabaja desde la casa está sin jornada. Es decir, se puede alternar con una misma persona el tener jornada y el no tener jornada. Y después él se puede finalmente acordar cómo distribuir las horas de acuerdo a las necesidades. Es decir, aquellas personas que acuerdan con la empresa tener jornada de trabajo pueden distribuirla libremente durante las 12 horas en que se puedan distribuir, porque como sabemos y como también dijo Ignacio, hay 12 horas que necesariamente esa persona tiene que descansar y tiene que desconectarse. Ahora, estos anexos de contrato que van a tener que estar hechos al 1 de julio, porque cuando vino la pandemia, la Dirección del Trabajo dijo, ¿sabe qué? Que la gente se vaya a la casa, no importa si tiene hecho o no hecho el contrato el anexo de teletrabajo, ya se verá ese tema. Ahora, obviamente, el 1 de julio las empresas ya van a tener que estar ordenadas, van a tener que tener sus anexos de contrato de trabajo, y obviamente si bien estos anexos no tienen por qué ser una Biblia en el sentido de que no se vuelvan a tocar, creemos, y esta es la invitación que queremos hacer hoy en día, aprovechen este tiempo de aquí al 1 de julio para llegar a buenos anexos de contrato de trabajo, para conversar con las personas, para preguntar y para adecuarse mejor.
El hecho que no nos hayamos enterado de ciertas situaciones no significa que las situaciones no estén pasando. Conversemos sobre los límites, cómo estamos manejando los límites, o cómo vamos a manejar estos nuevos límites que hemos expuesto en esta charla que establece la nueva ley de trabajo a distancia. Cómo vamos a trabajar las horas de desconexión, cómo vamos a trabajar los descansos, cómo los vamos a respetar. Preguntemos qué cosas le ha gustado, qué cosas le ha molestado en la forma que como equipo hemos trabajado, o bien como jefatura. Yo creo que lo he hecho bien, lo he hecho mal, te has sentido invadido, no te has sentido invadido, a lo mejor al contrario, a lo mejor incluso has sentido que no le están poniendo tanta atención ahora, que se sienten a lo mejor un poco desvinculados, o a lo mejor se sienten agobiados. No sabemos, no lo sabemos hasta que no lo hayamos conversado. A lo mejor hay personas que lo han conversado, otras no, pero el tiempo es ahora para hacer buenos anexos y para adecuarnos en las condiciones. Le acabo de contar todas las alternativas que nos da la ley, con jornada, sin jornada, jornada completa, jornada parcial, desde la casa, eventualmente otro lugar. Y estos anexos no solamente pueden contemplar cómo lo hacemos durante la pandemia, también puede decir cómo lo hacemos durante la pandemia y cómo seguimos post pandemia con el teletrabajo, porque la invitación es que esto se mantenga y ojalá de forma parcial, como mejor han funcionado. La modalidad de teletrabajo es cuando no se vincula a la persona completamente a la organización. De hecho, la ley incluso garantiza que esa persona siempre pueda ir a la empresa, a la fábrica, a la oficina, a estar en contacto, y que estas conversaciones se hagan con las personas y con los sindicatos. Los sindicatos acá tienen un montón que aportar, estos temas son materia de negociación colectiva, pueden llegar a muy buenos acuerdos que beneficien a muchas personas. Si bien el 79% en este momento siente que está trabajando más horas que cuando lo hacía presencial y el 72% está estresado, entonces conversemos para que tratemos de que estén menos estresados y para que no trabajen más horas de aquellas que efectivamente hacían cuando estábamos en la modalidad de trabajo presencial. También cómo está la corresponsabilidad. Acá tenemos una gran deuda. El 18% de los padres dicen que están a cargo de los hijos en estos momentos, que están igual desde sus casas. El 30% que aporta, entre comillas, cocinando, que el máximo porcentaje de ayuda en el hogar también. Los líderes ojalá hagan un llamado a que si están en la casa, todos seamos corresponsables, porque la verdad que para las mujeres muchas veces hay muchas mujeres solas, 42% de los hogares tienen una jefa mujer, y aquellos que está el padre y la madre, a veces también la mujer está súper recargada en su labor, y así lo han mostrado todos los estudios y todas las estadísticas que se han hecho en estos momentos de pandemia. Entonces, acá, este llamado, esta invitación a mirar el teletrabajo, a ver lo que no estamos viendo del teletrabajo, a ver con otros ojos esta realidad, a generar una cultura que trascienda esta crisis, una cultura positiva, que se adecue a las necesidades, con respeto a los nuevos límites, a los descansos, a las desconexiones que tanto hablamos, con respeto a este nuevo marco legal, con nuevos acuerdos que asuman toda esta realidad, estas diferentes necesidades que hemos evidenciado, que tomemos también como elemento de estos acuerdos y esta construcción cultural esta dimensión humana. Yo creo que es que hay algo que se ha evidenciado cosas muy negativas en estos minutos. Obviamente la gente está estresada, se siente trabajando más horas, ha habido violencia intrafamiliar, ha habido poca corresponsabilidad parental, pero también hemos visto un lado humano de las personas. O sea, por lo menos a mí, yo en todas las veces que preparamos reuniones, por ejemplo, con Ignacio le da comida a Bernardo, su hijo chico, uno conoce a su hijo, conoce su realidad familiar, conoce cómo lo está haciendo, o también las vergüenzas que nos ha tocado a muchos en otros seminarios, porque las tecnologías nos superan, o no sé, los niños cuando se aparecen por detrás y uno está en una reunión importante y empiezan a hacer muecas, etc. Vemos una realidad de esa persona, un lado humano de las personas, también hemos evidenciado la soledad de otra, y esa dimensión humana
que hemos visto, que hemos evidenciado en estos días, sea algo positivo para construir esta cultura del teletrabajo, con mucho respeto a las personas, que mejore su calidad de vida, con acuerdos que permita que se adecúen las condiciones laborales a sus necesidades personales y familiares, para que finalmente logremos humanizar la cultura laboral. Muchísimas gracias.